Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde la ciudad de Nueva York, en vivo, desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, si en esta mañana tuviéramos la oportunidad de abrir nuestras Biblias, si me lo permite, abramos el libro de Génesis, capítulo 22, versículos de 2 al 12. La palabra dice así: dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó, se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste, no me rehusaste tu hijo, tu único. Es muy interesante la palabra del Señor, hermanos. El tema de este día es las pruebas de la fe. Algunas veces usted ha pasado una de las tormentas de la vida y no haya ni qué hacer, no haya ni cómo actuar, ni a dónde ir, porque en tiempos malos y de dificultad, en los tiempos de tormentas, amados hermanos, nos olvidamos que hay un Todopoderoso que está a nuestro lado y está dispuesto a ayudarnos. Amados hermanos, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador hace 30 años. Y me recuerdo muy bien, cuando era recién convertido, no mucho me gustaba la historia de Abraham. Cuando iba al monte de Moriah para sacrificar a su hijo Isaac. En mi mente, amados hermanos, como un nuevo convertido en Cristo, me preguntaba yo solo: ¿por qué
le pediría a Dios que hiciera algo así? Si Dios mismo le dio ese regalo a él, ¿por qué Dios le quita ahora el regalo que le dio? Ese era mi pensamiento. Como un nuevo convertido en Cristo, como un nuevo creyente, venían todas esas dudas en mi vida diaria. Recuerdo, yo tenía un hijo único y no quería que eso me sucediera a mí en lo personal. Pero con mis dudas tuve que hablar con mi pastor. Mi pastor se aseguró de que yo entendiera muy bien todo el contexto. Yo le decía a mi pastor, yo no quiero que eso me vuelva a suceder a mí o que me vaya a suceder a mí. Mi pastor me aseguró de que el Señor Todopoderoso estaba probando la fe de Abraham. Y ahora me digo, con estas calamidades que estamos pasando, con este coronavirus que hoy estamos nosotros enfrentando, pero no lo estamos enfrentando solos, hermanos, sino que Dios está con nosotros. Fíjese, mi pastor me aseguró de que el Señor estaba probando la fe de Abraham. Y Abraham pasó o probó el examen. ¿Cuántos de nosotros no pasamos el examen a veces? Dice la palabra del Señor, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Y qué pasó? Que en el versículo 12, Dios le dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, Abraham pasó el examen. ¿Cuántos de nosotros no pasamos el examen? Dice la palabra, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham había aprendido que sí se puede confiar en el Señor en tiempos difíciles. En esos tiempos difíciles que hoy estamos pasando con el coronavirus, yo creo, hermanos, que sí podemos confiar en el Señor. Amados hermanos, es fácil, es muy fácil profesar la fe. Es muy fácil decir yo tengo fe en buenos tiempos. Pero ¿qué pasa en tiempos difíciles? Ahí es donde se prueba la fe, hermanos. Es fácil profesar la fe, pero la verdadera fe, verdaderamente, hermanos, la enseñamos cuando nosotros estamos en tiempos difíciles. Entonces, hermanos, pero la verdadera fe viene cuando Dios nos pide que le entreguemos nuestros más preciados tesoros. Ahí es donde viene la muestra de la fe, hermanos. Amados hermanos, es fácil profesar la fe. Pero la verdadera prueba viene cuando Dios nos pide que le entreguemos a Él nuestros más preciados tesoros. Como en el caso de Abraham. Es cuestión de obediencia, hermanos, y de fe en nuestras vidas diarias. Quiero poner dos ejemplos muy importantes que llevo en mente desde hace años, hermanos. Quiero poner estos ejemplos para que usted pueda medirse la altura de su fe. Un empresario perdió un empleo donde le pagaban muy bien. Ese era su futuro. Pero no quiso comprometer
sus principios. Me puedo dar a entender, hermanos. Y perdió su trabajo. Y un pastor, amados hermanos, lo removieron de su puesto porque obedeció la palabra de Dios y le habló a la congregación en contra del racismo y en contra del pecado. Lo removieron de la iglesia. Lo removieron de su púlpito porque este hombre obedeció la palabra de Dios y predicó a su congregación en contra del pecado. Entonces, hermanos, la pregunta era para mí, ¿no deberían estas personas haber sido recompensadas de alguna buena manera por hacer lo correcto? La fe, amados hermanos, la fe pasa por su prueba más difícil cuando creemos que el Señor no ha recompensado nuestra fidelidad. Pero amados hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ahí es donde entra la fe en acción. Y ahí es donde ponemos la fe a trabajar. Este hombre por sus buenos principios no quiso hacer lo que la compañía le hizo. Quería que hiciera y perdió su trabajo. Este pastor predicó en contra del pecado. Y lo removieron de su púlpito. Perdió su iglesia. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿será esto realmente lo correcto que ha pasado? Pero amados hermanos, la fe pasa por su prueba más difícil cuando creemos que el Señor no ha recompensado nuestra fidelidad, pero a veces no esperamos la bendición de Dios. A veces no pasamos el examen, hermanos. Nos adelantamos, amados hermanos, a hacer lo que no debemos hacer porque somos muy pocos de fe. Tal vez, amados hermanos, tal vez ahora el problema que podríamos enfrentar es la prueba de la demostración de Dios. Dios permite que ese tipo de pruebas llegue a nuestras vidas diarias para permitirnos a cada uno de nosotros a mostrarle nuestra fe. Mostrarle algo a través de nuestro conflicto emocional que llevamos. Dios espera que mostremos nuestra fe para poder Él ayudarnos y sacarnos adelante. Fíjese, en el versículo 2, Dios le presentó a Abraham y dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Imagínese. ¿Qué diría usted en ese instante? ¿Qué diría usted en ese momento? Esos son los momentos en que fallamos nuestra fe. Fallamos en nuestra fe, hermanos. Para ser honesto, amados hermanos, en esta mañana, cuando oigo que Dios pidió que se sacrificara un niño, mi espíritu, amados hermanos, se acongojó. Mi espíritu se entristeció al oír eso. No me gusta pensar que mi Dios todopoderoso, nuestro Señor, el poderoso gigante, sea de esa manera. Pero debemos mirar todo el contexto. Todo el contexto tenemos que mirar y leerlo. En esta instancia en particular, Abraham estaba viviendo en las tierras de los cananitas, donde la mayor expresión de compromiso a los dioses de madera y a las piedras era tomar a los niños. Tomar a los niños y sacrificarlos a la deidad pagana. A la deidad pagana. Ofrecer la sangre de estos pequeños era la manifestación suprema de obediencia a estos dioses que existían. Ofrecer la sangre de estos pequeños
era la manifestación suprema de obediencia a esos dioses paganos. Amados hermanos, ahora entiendo. Pasó el tiempo y pude crecer un poco espiritualmente y poder ganar fe durante todos estos años. Ahora entiendo lo que el Señor le decía a Abraham en muy pocas palabras. Y era esto: ¿estás dispuesto a demostrar tu amor y fe por mí? Eso es lo que nos pregunta Dios a diario a cada uno de nosotros cuando pasamos estas tormentas de la vida. Es lo único que le está preguntando. ¿Estás dispuesto a demostrar tu amor y fe por mí? Eso es lo único que Dios está preguntando. El Dios vivo y verdadero, así como los paganos hacen con sus dioses, creo que había algo más importante en esta prueba, en esta evaluación de la vida de Abraham. Isaac era el regalo, imagínense, Isaac era el regalo que Dios le había dado al patriarca Abraham. Era un milagro. Y era la única razón por la que él había salido de Ur, de los caldeos, para convertirse en peregrino en la tierra de Canaán. Recordemos, amados hermanos, recordemos este pasaje, que este pasaje simplemente le estaba hablando el Señor y le decía a Abraham en muy pocas palabras: ¿estás dispuesto a demostrar tu amor y fe por mí? Eso era todo, hermanos. Abraham pasó el examen. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado el examen? ¿Cuántos de nosotros hemos reprobado el examen por no esperar la mano de Dios que venga en nuestras vidas diarias? Recordemos el pasaje Génesis que expresa el mandamiento de Dios a Abraham de irse a Ur. Es una de las primeras profecías de la venida de Cristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, fíjese pues, cómo Dios habló con Abraham. Imagínate que Dios te hablara de esta manera en estos tiempos. Piensa, ¿qué harías tú, amado hermano? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Como quien dice, te mostraré más tarde, pero comienza a caminar ahorita. Imagínese, hermanos, vete de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero mientras tanto, le puso el examen. Dice de esta manera, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré más tarde. Y si tú me escuchas y tienes fe en lo que yo te digo, ¿qué es lo que le promete? Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, dice. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos reprobado el examen? Esa es la pregunta de hoy en día. Amados hermanos, este versículo que les hablé, donde le dice, Señor, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice Génesis 12, versículo de 1 al 2. Amados hermanos, Dios ha sido grande con nosotros. Dios nos ha bendecido. Dios nos da promesas. Dios nos sigue dando vida a diario. Y nosotros todavía reprobamos los exámenes que Dios nos trae.
Pasaron los años. Según la Biblia, pasaron los años y Abraham y Sara ya no tenían edad para procrear. Luego de pronto y milagrosamente, Dios les regala este niño, Isaac. El patriarca amaba a Isaac. Amados hermanos, creo que el Señor le estaba preguntando de esta manera. ¿Sabe? Pongámoslo en todas maneras, Señor, hermanos. Dios le da un regalo al patriarca Abraham. Y de inmediato Dios le dice, yo creo que eso es lo que Dios le quería dar a entender. ¿Amas más el regalo que a mí? Porque a veces, amados hermanos, tenemos de todo en nuestras casas. Y nos olvidamos muchas veces que Dios nos lo ha dado todo. Todo lo que tenemos, Dios nos ha dado todo, hermanos. Entonces, creo que el Señor le estaba preguntando a Abraham, ¿amas más el regalo que a mí? ¿Comprometes el evangelio por el hijo, el trabajo o la casa? Hermanos, a menudo, y eso es muy cierto, a menudo Dios interrumpe nuestras vidas y nos exhorta sobre algo que apreciamos más que cualquier otra cosa. Algo que Él nos dio. Llegamos a apreciar más el regalo que al dador. Y eso pasa en nuestras vidas diarias, hermanos. A menudo Dios interrumpe nuestra vida y nos exhorta sobre algo que apreciamos. Algo que Él nos dio. Un niño, una vivienda, un vehículo, un cónyuge, una carrera. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿O cómo reaccionamos? Con nuestra propia actitud demostramos muchas veces que amamos más al dador que el regalo o viceversa. Esa es la verdad. Con nuestra propia respuesta o actitud demostramos que a veces amamos más el regalo que al dador, mis hermanos. Y es cuando vienen esas grandes tormentas de la vida, hermano. Donde Dios nos pregunta, ¿tú amas más el regalo que te di que a mí? Esa es la pregunta, hermanos. Amados hermanos, como leímos en el contexto, esa mañana, Abraham despierta a su hijo y caminan juntos durante 3 días. Solo dése cuenta. Quiero que usted entienda muy bien el contexto. Esa mañana, Abraham despierta a su hijo y caminan juntos por 3 días. ¿Usted no se ha dado cuenta que Abraham tiene suficiente tiempo para cambiar de opinión? Imagínese, usted va en un camino muy largo por 3 días y va con su hijo y usted sabe que lo va a ir a matar. Con mucha facilidad podemos cambiar de idea. Son 3 días, hermanos. Con mucha facilidad podemos cambiar de idea. Fíjese, esa mañana Abraham despierta a su hijo, caminan juntos por 3 días. Abraham tiene suficiente tiempo para cambiar su opinión, para reprobar la prueba, para perder el examen. 3 días completos de caminata para decir muy claro, porque muchas veces se vienen a la cabeza de muchas personas. Dios no está en primer lugar. Es mi hijo, Isaac, el que es en primer lugar en mi vida. Él pudo haber dicho eso. Dios no está en primer lugar. Isaac es lo primero en mi vida. ¿No creen ustedes? ¿No creen ustedes que eso pudo haber pasado? Y después de 3 días, construye un altar, coloca allí a su hijo Isaac, y entonces se manifiesta la maravillosa gracia de Dios. La clase que Dios es nuestro Padre Celestial. El poderoso gigante que hoy tenemos a nuestro lado, a diario, hermanos. ¿Qué pasó? Dice de esta manera,
Después de 3 días construye un altar, coloca ahí a su hijo Isaac y entonces se manifiesta la maravillosa gracia de Dios, la maravillosa gracia del poderoso gigante, la clase de Dios que es nuestro Padre, y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Dice. Wow. Amados hermanos, ¿no creen ustedes? Qué maravilloso es nuestro Dios. Dice la palabra en el versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, todavía imagínense, todavía él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. No me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Wow. Amados hermanos, para poder llegar a esta conclusión, espero que me haya dado a entender las pruebas de la fe. Fíjense, el propósito de las pruebas de demostrar es muy simple, hermanos. Lo puedo decir que el propósito de las pruebas de demostración es actuar como una plataforma donde se vea con claridad el poder de Dios. En el libro de Juan vemos el caso con el hombre que nació ciego. Lo mismo, hermanos. Solo démonos cuenta en este contexto. Un poco diferente, pero llegamos a lo mismo. En el caso con el hombre que nació ciego. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino porque la obra de Dios se manifieste en él. La obra de Dios, dice, de Dios se manifieste en él. Para eso vienen las pruebas, amados hermanos, para que la obra de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, hermanos. Eso es todo, hermanos. El problema del ciego no tenía que ver con las consecuencias del pecado, sino que su ceguera era una plataforma para exhibir la gloria, la honra y la gloria de Dios y el poder de Dios, para que todos sepan qué clase de Dios nosotros los cristianos tenemos. Entonces, hermanos, lo mismo. El problema de Abraham no tenía que ver con absolutamente nada, sino que tenía que ser una plataforma para exhibir la gloria y la honra de Dios manifestada en Abraham en ese momento. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión. Espero que me haya dado a entender. A menudo me pregunto qué obras divinas. Fíjese pues lo que le doy a entender en este momento. A menudo me pregunto qué obras divinas se ven en medio de nuestros problemas. El perdón, la bondad, la paciencia, la gracia, la gloria de Dios. O mis dificultades sirven como plataforma para que Satanás pueda exhibir su poder y actúe. Me he dado a entender. Déjeme repetirme nuevamente. Dice: a menudo me pregunto qué obras divinas se ven en medio de nuestros problemas. El perdón, la bondad, la paciencia, la gracia, la gloria de Dios. O mis dificultades
sirven como plataforma para que Satanás pueda exhibir su poder y actúe. ¿Cuál de los dos, hermanos? ¿No cree usted que nuestros problemas deberían de servir como plataforma para la exhibición del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas diarias? Pero algunas veces es una forma diferente. Asimismo, ¿cuántas veces no ha querido demostrar su poder y gloria en cada uno de nosotros? Dios muchas veces quiere demostrar su poder y gloria en cada uno de nosotros cuando estas tormentas vienen a nuestra vida diaria, pero somos personas o hombres de poca fe que no esperamos la obra de Dios manifestada en nuestra vida diaria. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y que en esta mañana hayamos entendido un poco de lo que estamos hablando. Las pruebas de la fe. Las pruebas de la fe siempre vendrán. Hoy estamos pasando pruebas muy grandes con el coronavirus. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Vamos a pasar el examen o vamos a reprobarlo? ¿Dónde estamos? God bless you. And God bless America. Que Dios los bendiga y que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes.